Un día, ella abrió su diario. Buscaba confirmar algo que él le había dicho que nunca ocurrió. Y ahí estaba, escrito con su propia letra, la fecha, las palabras exactas, la conversación completa. Había pasado. Ella tenía la prueba. Pero lo más perturbador no fue encontrar esa página. Lo más perturbador fue que en ese momento todavía dudó de sí misma. Eso es lo que hace el gaslighting. No te roba los recuerdos, te roba la confianza en ellos. Esta es la historia de Valeria, una mujer inteligente, funcional, completamente capaz, que pasó 2 años preguntándose si estaba perdiendo la razón. Y la respuesta siempre estuvo frente a ella. El problema nunca fue su mente. Para entender lo que le ocurrió a Valeria, primero necesitas saber quién era Valeria. No era una persona frágil, no era ingenua, no era alguien que no sabía cuidarse. Era diseñadora gráfica, 32 años, departamento propio en una ciudad mediana. Tenía 2 amigas de toda la vida, una rutina de ejercicio que mantenía con disciplina y una relación estable con su familia. Era, en el sentido más literal de la palabra, una persona que funcionaba. Le gustaba el orden. No el orden obsesivo, sino el tipo de orden que te da claridad. Saber dónde están tus cosas, recordar las conversaciones importantes, confiar en tu propio criterio. Esa última parte es importante. Valeria confiaba en su criterio. Había terminado relaciones cuando algo no le cuadraba. Había cambiado de trabajo cuando su instinto le dijo que el ambiente era tóxico. Había puesto límites sin sentirse culpable por ello. Era, por decirlo de alguna forma, alguien que se conocía a sí misma. Y eso, paradójicamente, es exactamente el tipo de persona que un manipulador hábil encuentra más interesante. Porque hacerla dudar no sería fácil. Y eso lo hacía más atractivo. Rodrigo llegó a su vida en un contexto completamente ordinario. Una reunión de trabajo, un cliente en común, una conversación que empezó hablando de tipografías y terminó 2 horas después, en un café, hablando de películas, de ciudades que ambos querían conocer, de por qué ciertas personas eligen profesiones creativas. Valeria llegó a su casa esa noche con una sensación que hacía tiempo no tenía. No era euforia, era algo más tranquilo, más sólido. La sensación de haber hablado con alguien que realmente escuchaba. Rodrigo tenía 37 años. Era consultor de comunicación. Hablaba con precisión, pero sin sonar frío. Sabía cuándo hacer una pregunta y cuándo simplemente quedarse en silencio. Tenía esa clase de inteligencia que no necesita imponerse para hacerse notar. Y prestaba atención. Eso era lo que más la impactó al principio. Prestaba una atención real. Recordaba lo que ella decía. Hacía referencias a conversaciones anteriores. Le preguntaba por el proyecto que había mencionado de pasada 3 semanas atrás. Se acordaba del nombre de su gata. En un mundo donde la mayoría de las personas escucha para responder, Rodrigo escuchaba para entender. O al menos eso parecía. La primera fase de una relación con alguien que tiene estas características Se llama en psicología clínica love bombing, una saturación de atención, validación y conexión emocional que genera un vínculo profundo en muy poco tiempo. No siempre es consciente, no siempre es calculado, pero siempre es efectivo. Y Valeria, como cualquier ser humano expuesto a esa intensidad de atención genuina, respondió a ella. 3 meses después, vivían juntos. La primera vez que ocurrió algo extraño, Valeria ni siquiera lo registró como algo extraño. Era un martes. Habían quedado en cenar con los amigos de él. Ella lo recordaba claramente. Habían hablado el jueves anterior, él había dicho que iría a buscarla a las 8,
que el restaurante quedaba cerca. Llegó a casa a las 7:30. Se arregló, esperó. A las 8:20, él llegó con cara de confusión. ¿Por qué no estás lista? Ella dijo que sí estaba lista, que lo había estado esperando. Él frunció el ceño. Valeria, quedamos en que tú ibas a ir directamente al restaurante. Yo te lo dije. Ella recordaba la conversación con claridad. Él había dicho que la recogería. Estaba segura. No, amor, dijiste que preferías no depender de mis tiempos, que ibas a ir sola. Ella buscó en su memoria, repasó la conversación del jueves. No recordaba haber dicho eso. Rodrigo, estoy casi segura de que... Casi segura, repitió él, con una sonrisa pequeña, casi indulgente. ¿Ves? Ni tú misma estás segura. Llegaron tarde al restaurante. Ella pasó la cena con una incomodidad vaga, revisando el recuerdo del jueves como si buscara un error en sus propios archivos. No lo encontró, pero tampoco descartó que él tuviera razón. Eso fue lo primero. 2 semanas después, ocurrió algo similar con una película. Él insistía en que ella había dicho que no quería verla. Ella recordaba haber dicho exactamente lo contrario. La discusión duró 10 minutos y terminó con él suspirando y diciendo: «No vale la pena discutir por esto, pero tú sí dijiste eso, Valeria». Y luego cambió el tema. Y ella se quedó ahí, en ese espacio incómodo entre la certeza y la duda. ¿Y si me equivoqué? Esa pregunta, al principio, era ocasional. Todavía no sabía que con el tiempo se convertiría en el fondo constante de su vida. Hay algo que hace que el gaslighting sea particularmente difícil de detectar desde adentro. No llega de golpe. No hay un momento donde alguien dice, a partir de hoy voy a hacerte dudar de tu realidad. Llega como llega el frío en otoño, grado a grado. Tan gradual que cuando finalmente sientes que estás helada, ya no recuerdas exactamente cuándo dejó de hacer calor. A los 6 meses de vivir juntos, los episodios de confusión de Valeria ya no eran ocasionales. Rodrigo había perfeccionado, consciente o inconscientemente, un conjunto de herramientas que funcionaban con una precisión perturbadora. La negación directa. Eso nunca pasó. No recuerdo las cosas diferente. No creo que te confundiste. Eso nunca pasó. Dicho con seguridad total, con la serenidad de alguien que sabe que está diciendo la verdad. Valeria recordaba haber tenido una conversación con él sobre las finanzas compartidas. Él había dicho que prefería mantener las cuentas separadas. Ella había estado de acuerdo. Habían llegado a un arreglo. 3 semanas después, cuando ella mencionó el arreglo, él la miró con genuina perplejidad. ¿Qué conversación? Nunca hablamos de eso. Rodrigo, fui aquí en la cocina. Un martes. Tú estabas haciendo café. Valeria. Pausa. Eso no ocurrió. La minimización. Cuando la negación directa generaba demasiada resistencia, llegaba la minimización. Estás exagerando. Siempre haces una tragedia de todo. ¿En serio estamos discutiendo por esto? Una noche, Rodrigo llegó tarde sin avisarle. Valeria le preguntó con calma por qué no había mandado un mensaje. Él respondió que lo había hecho. Ella revisó el teléfono. No había ningún mensaje. «Te lo mandé, Valeria». «No está en mi teléfono». «Entonces tu teléfono lo borró solo, no sé, pero yo te avisé». Cuando ella insistió, la expresión de él cambió. No con enojo, con algo más sutil. Con ese tipo de cansancio que comunica, ya no puedo más con esto. ¿Sabes qué es lo que me agota de ti? Que convierten cada cosa en un interrogatorio. Llegué tarde media hora, y estás aquí como si hubiera cometido un crimen. Ella terminó disculpándose. No recordaba con exactitud cómo llegó a ese punto, pero se disculpó. La redefinición emocional. Esta era quizás la más sofisticada. Cuando Valeria expresaba una emoción legítima,
Rodrigo no la confrontaba, la redefinía. Si ella estaba triste, él le decía que estaba siendo dramática. Si estaba molesta, era que estaba buscando pelea. Si estaba confundida, era que siempre malinterpretaba todo. Sus emociones nunca eran válidas tal como eran. Siempre necesitaban ser corregidas por él. No estás molesta por eso. Estás molesta porque tuviste un día difícil en el trabajo y lo estás descargando conmigo. Eso que sientes no es tristeza, es ansiedad. Deberías hablar con alguien. Con el tiempo, Valeria dejó de confiar en sus propias emociones como señales de información. ¿Estaba realmente molesta o estaba siendo dramática? ¿Era una intuición válida o simplemente su ansiedad? ¿Recordaba bien o recordaba mal? Esas preguntas, que antes nunca se había hecho, ahora eran constantes. Para entender lo que le estaba pasando a Valeria, necesitamos entender cómo funciona la mente humana frente a la contradicción sostenida que coexiste al mismo tiempo. Existe algo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, el estado de tensión mental que ocurre cuando dos creencias incompatibles coexisten al mismo tiempo. Valeria tenía dos creencias que no podían ser simultáneamente verdaderas. 1. Recuerdo las cosas con claridad. Soy una persona coherente. 2. Rodrigo dice que lo que recuerdo está mal, y él parece estar completamente seguro. Frente a esa tensión, el cerebro busca una resolución. Y la resolución más fácil, la más accesible, la que genera menos conflicto inmediato, es esta. Quizás el que está equivocado soy yo. Porque si ella está equivocada, el problema es interno y manejable. Si él está mintiendo, el problema es externo y aterrador. El gaslighting explota exactamente ese mecanismo. No necesita ser perfecto. No necesita ocurrir todo el tiempo. Solo necesita ser suficientemente consistente para que la víctima desarrolle lo que algunos clínicos llaman duda epistémica crónica, una desconfianza sistemática hacia sus propias percepciones. Y una vez que esa duda se instala, el manipulador ya no necesita trabajar tanto. La víctima empieza a hacer el trabajo sola. Valeria comenzó a anticiparse, a preguntarse si estaba recordando bien antes de abrir la boca, a suavizar sus afirmaciones, a agregar creo y me parece a cosas que antes habría dicho con certeza. Creo que dijiste. Me parece que quedamos en... No sé, quizás me confundí. Y cada vez que añadía esa duda, Rodrigo la confirmaba. Sí, claramente te confundiste. Eso es lo que me preocupa de ti últimamente, Valeria. Tu memoria. A los 10 meses de convivencia, las amigas de Valeria empezaron a notar algo. No era un cambio dramático, era más sutil que eso. Era que Valeria había dejado de tener opiniones propias en situaciones sociales. Antes, en una cena, era la primera en decir qué película prefería, qué restaurante le parecía mejor, qué pensaba de algo. Ahora miraba a Rodrigo primero. Una fracción de segundo. Solo eso. Pero sus amigas lo vieron. También notaron que se disculpaba más. Por cosas pequeñas, innecesarias. Por llegar un minuto tarde. Por no entender algo a la primera. Por tener una opinión diferente. Valeria, por su parte, no podía ver eso desde afuera. Lo que ella sentía, desde adentro, era una especie de niebla permanente. No era depresión exactamente. No era ansiedad en el sentido clínico que ella hubiera reconocido. Era algo más difuso. Una sensación constante de estar ligeramente desincronizada con la realidad. Como si hubiera un delay entre lo que vivía y lo que procesaba. Empezó a dormir mal. No porque no pudiera dormir, sino porque su mente trabajaba por las noches repasando conversaciones, buscando el momento exacto en que había dicho algo, intentando reconstruir cronologías. ¿Lo dije yo o lo dijo él? ¿Fue el martes o el miércoles? ¿Yo propuse eso o fue idea suya? Compró una libreta. Empezó a anotar conversaciones importantes. No como un diario emocional, sino como evidencia. Evidencia para ella misma. Eso es importante.
Había llegado a un punto en que necesitaba pruebas de su propia experiencia. Cuando alguien necesita documentar su propia vida para poder confiar en qué ocurrió, algo fundamental se ha roto. Y Rodrigo, cuando la vio escribiendo en la libreta, le preguntó qué hacía. Ella dijo que estaba anotando cosas. Él asintió, con esa expresión de preocupación calculada que había aprendido a usar. ¿Estás bien, Valeria? En serio, últimamente te veo muy dispersa. ¿Has pensado en hablar con alguien? Un psicólogo, quizás. Lo dijo con ternura, como si le preocupara genuinamente. Y ella, que en ese momento estaba en el punto más bajo de su confianza en sí misma, consideró que quizás tenía razón. Quizás el problema era ella. Una de las consecuencias menos visibles del gaslighting sostenido es el aislamiento. No siempre llega por prohibición directa. Rodrigo nunca le dijo a Valeria que no podía ver a sus amigas. Era más elegante que eso. Cada vez que ella llegaba de un encuentro con alguien de su círculo, había alguna forma de comentario que dejaba residuo. ¿Cómo estuvo con Marcela? ¡Qué bien! Aunque, ¿no te parece que ella siempre termina hablando de sus propios problemas? Tu amiga Sofía me cae bien, en serio, pero creo que no siempre te da los mejores consejos. Lo digo porque te quiero. No eran ataques, eran semillas. Y con el tiempo, Valeria empezó a filtrar lo que le contaba a sus amigas. No porque él se lo pidiera, sino porque había internalizado la idea de que ellas no entenderían, o que le darían una perspectiva sesgada, o que generaría conflictos innecesarios. El aislamiento no requiere paredes, requiere que la persona empiece a construirlas ella misma. Para cuando llevaban 1 año y medio juntos, Valeria hablaba con Marcela y con Sofía, pero les contaba la versión curada de su vida, la versión que no requería explicaciones incómodas, la versión donde todo estaba básicamente bien. Y si todo estaba bien, no había motivo para pedir ayuda. Y si no pedía ayuda, nadie podía ofrecérsela. El momento que lo cambió todo llegó de la forma más silenciosa posible. Era un domingo por la tarde. Rodrigo había salido. Valeria estaba en casa, leyendo. Y por alguna razón que no supo explicar después, abrió la libreta, la que había estado usando para anotar conversaciones. Pasó las páginas sin un objetivo claro. Y entonces encontró una entrada de hacía 4 meses. Era una conversación sobre las vacaciones. Rodrigo había dicho que no podía tomar 2 semanas seguidas ese año, que su trabajo no lo permitía y que lo entendiera. Ella lo había anotado ese mismo día porque la conversación la había dejado con una sensación rara que no supo nombrar. 4 días después de esa entrada, Rodrigo llegó a casa contándole a ella que la idea de no tomar vacaciones ese año había sido de ella, que ella había dicho que prefería ahorrar el dinero, que ella había propuesto esperar al año siguiente. Ella lo recordaba. Recordaba haberse sentido confundida en ese momento. Recordaba haber dudado. Pero ahora tenía la libreta. Y la libreta decía lo que ella había sentido 4 meses antes de que la duda se instalara. La conversación estaba ahí, con ficha, con detalle, con las palabras exactas que él había usado. Se quedó mirando esa página durante mucho tiempo. No llorando, no en pánico, solo mirándola. Y por primera vez en meses, sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Claridad. Esa semana, Valeria llamó a Sofía. No con la versión curada, con la versión real. Le contó de la libreta, le contó del restaurante, del cine, de las finanzas, del teléfono, de los mensajes que nunca llegaron, de las conversaciones que según él nunca habían ocurrido. Sofía escuchó todo sin interrumpir. Y cuando Valeria terminó, hubo un silencio. «Valeria», dijo Sofía con cuidado, ¿sabes lo que es el gaslighting? Valeria conocía el término de manera vaga,
Lo había visto en redes sociales. Le parecía que era una de esas palabras que la gente usaba demasiado, que se aplicaba a situaciones que no siempre lo merecían. Sofía le explicó, no como una clase, como alguien que estaba asustada por su amiga. Le dijo que llevaba meses notando que Valeria ya no hablaba con la misma seguridad, que miraba a Rodrigo antes de opinar, que se disculpaba por cosas que no requerían disculpa. Antes eras la persona más segura de sí misma que conocía, le dijo. Y ahora me llamas para preguntarme si lo que recuerdas es real. Esa frase la golpeó, porque era cierta. Ella, Valeria, la persona que confiaba en su criterio, que ponía límites sin culpa, que se conocía a sí misma, estaba llamando a su amiga para verificar si su propia memoria era confiable. ¿Cómo había llegado hasta ahí? En psicología, existe un concepto llamado reencuadre cognitivo. El momento en que la misma información que tenías se organiza de una forma completamente diferente y produce una comprensión nueva. Para Valeria, ese momento ocurrió en los días que siguieron a la llamada con Sofía. Empezó a leer, con calma, sin catastrofizar. Solo leyó. Y lo que encontró fue un mapa. Un mapa de comportamientos que tenían un nombre, una lógica y un patrón que ella reconocía completamente. La fase inicial de atención intensa que crea un vínculo profundo antes de que la persona pueda evaluar con claridad. La negación sistemática de eventos reales para generar confusión. La minimización de emociones legítimas para que la víctima deje de confiar en sus propias señales internas. El uso estratégico de la preocupación falsa para posicionarse como el cuidador mientras se hizo el origen del daño. El aislamiento progresivo, sutil, que nunca se presenta como prohibición, sino como opinión. Cada cosa que Rodrigo había hecho tenía un lugar en ese mapa. Y lo más perturbador no era que hubiera un patrón. Lo más perturbador era que el patrón era completamente coherente. Esto no había sido una serie de malentendidos, no había sido incompatibilidad de personalidades, no había sido mala comunicación. Había sido un proceso, sistemático, sostenido en el tiempo. Y ella lo había vivido desde adentro, sin poder verlo, porque esa es, exactamente, la naturaleza del gaslighting. Es invisible desde el interior. Funciona porque la víctima es inteligente, no a pesar de ello. Porque una persona que confía en su criterio y de repente empieza a cuestionarlo, busca la explicación más razonable. Y la más razonable, la más cercana, la que genera menos conflicto, siempre es, quizás soy yo. El manipulador no necesita convencer a nadie de que está loco. Solo necesita convencerlo de que está un poco equivocado, con frecuencia suficiente, durante suficiente tiempo. El resto lo hace el cerebro humano solo. Valeria no tomó la decisión de irse en un día. Y es importante decir eso porque la narrativa popular sobre las relaciones abusivas casi siempre las presenta como una revelación repentina, seguida de una ruptura heroica. La realidad es más lenta, más complicada, más humana. Porque el daño que había sufrido no era solo externo. El gaslighting había dejado algo dentro de ella. Una voz que todavía dudaba, que todavía preguntaba, que todavía decía, ¿y si exageras? ¿O ¿y si él tenía razón? Esa voz no desaparece de un día para otro. Buscó un psicólogo, no porque Rodrigo tuviera razón en que necesitaba uno, sino porque reconoció que necesitaba apoyo para procesar algo que era demasiado grande para cargarlo sola. En terapia, empezó a hacer algo que parecía simple, pero que le costó semanas. Describir su experiencia sin calificarla primero. No creo que quizás, no puede que esté exagerando, pero solo esto ocurrió, esto sentí, esto recuerdo. Aprender a afirmar su propia experiencia, sin pedir permiso para que fuera válida. Eso fue el trabajo real. La ruptura con Rodrigo, cuando llegó,
fue tranquila. Ella habló con claridad. Él usó, casi como un reflejo, las herramientas de siempre. Estás malinterpretando todo. No sé de dónde sacas estas ideas. Siempre haces esto cuando estás estresada. Pero esta vez, Valeria los reconoció. No como ataques, como patrones. Y los patrones, una vez nombrados, pierden parte de su poder. Se fue ese mismo día. El gaslighting es una de las formas de violencia psicológica más difíciles de identificar, documentar y procesar, precisamente porque no deja marcas visibles. No hay una fotografía, no hay un video, no hay un momento único y dramático que pueda señalar y decir, aquí fue donde todo empezó. Hay una acumulación, una erosión, un desgaste tan gradual que cuando finalmente percibes el daño, ya no recuerdas cómo eras antes de que empezara. Y eso tiene una consecuencia que pocas veces se menciona. Muchas víctimas de gaslighting no se identifican como víctimas. Se identifican como personas que tienen mala memoria, que son demasiado sensibles, que malinterpretan las cosas, que necesitan trabajar su ansiedad. Porque eso es exactamente lo que les enseñaron a creer. Valeria tardó casi un año después de la ruptura en volver a confiar plenamente en su propia percepción, en decir algo con seguridad sin esperar que alguien la corrigiera, en tener una emoción sin cuestionarse si era válida. Un año para desaprender 2 años de daño. Esa es la proporción. Y ella tuvo la libreta, tuvo a Sofía, tuvo acceso a información y a terapia. Hay personas que no tienen ninguna de esas cosas. Hay personas que llevan años, no 2, viviendo dentro de esa niebla. Hay personas que nunca encuentran la página en la libreta. Personas que nunca reciben la llamada. Pero esta vez, Valeria los reconoció. No como ataques, como patrones. Y los patrones, una vez nombrados, pierden parte de su poder. Se fue ese mismo día. Así que, antes de cerrar este video, quiero dejarte con una pregunta. No te la hago para alarmarte. Te la hago porque a veces la pregunta correcta abre una puerta que necesitaba abrirse. ¿Hay alguien en tu vida que con frecuencia te hace sentir que recuerdas mal las cosas? ¿Alguien que minimiza lo que sientes hasta que terminas disculpándote por haberlo sentido? ¿Alguien que te hace dudar de forma consistente de tu propia versión de la realidad? Si la respuesta es sí, no estás exagerando. No estás siendo dramático o dramática. Y no, el problema no eres tú. Eso era exactamente lo que Valeria necesitaba escuchar. Y nunca nadie se lo dijo a tiempo.